Hola chicos, buen día para todos. Hoy continuamos con lo que es el repaso de los temas ya antes mencionados para que ustedes puedan recordar cómo se conlleva cada tema, ¿verdad? Empezamos con el siguiente tema que está basado en qué es el conocimiento. Simplemente se lo puedo definir lo que es conocimiento como el hecho de poder querer aprender y poder captar lo que está basado en lo que es la realidad, en la cual implica y es necesario lo que es la existencia entre lo que es un sujeto que capta, también llamado lo que es cognoscente, y un objeto a ser captado, también llamado lo conocido. Por eso, el conocimiento es entonces una relación entre el sujeto y el objeto. Básicamente, en base a la definición en que tenemos de lo que es conocimiento en sí, ya nos lleva en sí a lo que es a una primera problemática donde se representa que es el sujeto capaz de poder captar al objeto tal como es, en la cual esto que ocurriría, que si el sujeto decidiera conocerle a sí mismo como un objeto más en su momento. La mente humana también es como un objeto de conocimiento, ya que el sujeto trata específicamente de poder conocerse a sí mismo, convirtiéndose a sí mismo en un objeto. Aquí se quiebra lo que es la dualidad basada en lo que es en sujeto y el objeto, tal así que sucede ya a nivel cuántico, donde diversas partículas, lo que es subatómicas, parecen tener lo que es un extraño comportamiento, pero en sí, como si tuvieron lo que es la voluntad, existe lo que es un psique de lo que es el material. Es así que el objeto se convertiría en un objeto y se quebraría lo que es nuevamente lo que es la dualidad objeto y sujeto. La historia basada en lo que es la filosofía que ha sido marcada por la reflexión sobre lo que es esta dualidad. Sin embargo, el conocimiento trasciende esa dualidad, ya que es como un vehículo con el que podemos captar, podemos aprender lo que consideramos realidad. Y aquí podemos mantener lo que es un campo filosófico de lo que es la metafísica, en la cual se pregunta sobre lo real y a qué podemos llamar real en su momento. Como en todo tema filosófico, la pregunta que es más importante que la respuesta: ¿cómo se da lo que es el conocimiento? Simplemente que podemos llamar a lo que es conocimiento basándose en diferentes fuentes de definiciones prácticamente, donde se conlleva que también está basada en lo que es en la gnoseología y la epistemología, que se usan como sinónimos por referirse a ambos al estudio del conocimiento prácticamente, donde algunos autores identifican lo que es una definición entre ellas por sujeto de estudio. Básicamente, la epistemología se encarga prácticamente de poder averiguar si es posible o no el conocimiento, de entender cuáles son las fuentes del conocimiento, su relación con los hechos, con la verdad y la realidad. Por su parte, lo que es la nociología tendría lo que es un objeto más reducido, como es el conocimiento entre sí. ¿En qué está basada lo que es la posibilidad del conocimiento? Simplemente se ha podido identificar que se ha llegado a dudar prácticamente de que podemos realmente conocer lo que es la realidad tal como es, ya que lo que es el escepticismo antiguo negaba lo que es la posibilidad del conocimiento al argumentar que la realidad siempre no será desconocida porque el sujeto jamás podrá aprender al objeto tal como es en su totalidad. En cambio, hay otros pensadores como Aristóteles que afirmaban que la realidad y lo que es la posibilidad del conocimiento pensaban que por naturaleza el ser humano quiere conocer, satisfacer su natural curiosidad por el mundo en sí. Estas posturas es conocida como dogmatismo en sí, donde Aristóteles reconoció tres bases del conocimiento: lo que es la sensación del objeto particular, lo que es la intelección y abstracción de lo universal prácticamente como entendimiento agente, y también otra definición es la ciencia, aplicación de lo universal en entendimiento paciente en sí en su momento. Aquí hay una representación gráfica del filósofo escéptico que pensaba que no es posible el conocimiento prácticamente. En base a lo que es esta fuente primaria, donde se identifica que lo que
indica Aristóteles, Kant también en su momento, que ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos un verdadero saber, bien que sea lo que es el fundamento del conocimiento, indicaba Aristóteles. Kant indicaba que los objetos no vienen pues dados mediante lo que es la sensibilidad y a ella es la única que nos suministra lo que es una intuición básicamente. Ese, base de lo que es el dogmatismo, es aquella posición epistemológica para lo cual no existe todavía lo que es el problema de conocimiento, ya que el dogmatismo simplemente da por supuestas lo que es la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto prácticamente. Luego de esto se conllevaron lo que son las fuentes del conocimiento, simplemente que cómo llegamos a conocer cuáles son las fuentes del conocimiento, ya que para el empirismo lo que conocemos llega a nosotros a partir de nuestras vivencias, de nuestras experiencias con el entorno, con lo que conocemos gracias a las diversas sensaciones que nos da nuestros sentidos, lo que vemos, escuchamos, tocamos, degustamos y también lo que conocemos proviene de la experiencia de los hechos concretos. Tanto así que los niños empiezan por tener prácticamente diversas percepciones concretas que luego están basadas en diversos conceptos, en diversas representaciones generales que se van formando en el día a día. Estos conceptos nacen básicamente orgánicamente de la experiencia, de la observación, de su vivencia. Es así que de ahí es que el método de las ciencias naturales se basa en la experiencia sensible. Tanto así que el empirismo inglés, en donde el filósofo más representativo del empirismo inglés es el inglés David, este afirmó básicamente que las ideas y los conceptos de nuestra conciencia proceden prácticamente de las impresiones y no son nada más que copias de las impresiones, donde estas impresiones, como indicaba David, que entiende que las vías sensaciones que provienen de nuestros sentidos, aunque también se considera que el conocimiento matemático es independiente de la experiencia y por ende universal, válido en su momento. Tanto así que él indicó una frase muy representativa para este personaje representativo de la historia: todo el mundo se queja de su mala memoria, nadie de su poco entendimiento, es lo que identificaba David en su momento. Luego sí se conllevaron que lo contrario de lo que es el empirismo, el racionalismo afirma prácticamente que la razón y no la experiencia es la fuente del conocimiento, tanto así que el conocimiento existe solo cuando es lógicamente necesario y universalmente válido, por lo que la razón se convierte en lo que es una fuente del conocimiento verdadero. Tanto así que René Descartes, padre de lo que es el realismo moderno, veía en la razón la fuente del conocimiento e identificaba a las ideas como la representación de todas las cosas en la mente, este acto del conocimiento en sí. Por ello, el tema principal de poder analizar lo que es un conocimiento es el origen de todas las ideas. Descartes en sí distinguía tres tipos de ideas. Estas ideas estaban basadas en ideas innatas, que son aquellas ideas que nacieron conmigo, ideas adventicias, son aquellas ideas venidas de afuera, ideas facticias, son aquellas inventadas por mí mismo, que es lo que identificaba. Estas ideas innatas simplemente son los primeros principios del entendimiento, como el principio de identidad y de concentración. También son los conceptos matemáticos, incluso algunas ideas metafísicas, todas parten de lo que es un proceso del conocimiento prácticamente, donde Descartes no se fía en los datos que nos proporcionan los sentidos, en la cual piensa que nos engañan muy a menudo, pero sin embargo se requiere de la idea de Dios como garantía de que no nos equivocamos y fundamentó lo que es el conocimiento humano prácticamente. Tanto así que Kant, filósofo reconocido de la historia en lo que es el siglo de las luces, intenta superar lo que es la discrepancia entre lo que es empirista y racionalista con su teoría llamada criticismo en sí, donde afirmaba que los juicios o pensamientos de la razón son a lo que es a priori, es decir, que se nos han originado con la experiencia prácticamente, mientras que a los diferentes juicios o pensamientos que se originan con la experiencia, Kant la llama en su momento juicios o a posteriori. Estos tienen como no tienen validez universal ni necesidad lógica, pero sí aportan nuevos datos a lo que es el conocimiento, como analíticos y sintéticos, tanto así que los juicios también pueden clasificarse en analíticos, que son predicados
mantener lo que es un contenido en el sujeto y son explicativos. Por ejemplo, un círculo es redondo y los sintéticos donde el predicado se añade al sujeto y por ello amplían nuestro conocimiento. Por ejemplo, este círculo es verde. Todos estos juicios o a posteriores son todos sintéticos donde amplían nuestro conocimiento desde la experiencia, pero son particulares, mientras que los juicios de a priori son analíticos, son universales y necesarios, en la cual defiende lo que es el racionalismo como una fuente de conocimiento prácticamente. Luego se conllevaron lo que son las corrientes epistemológicas. Simplemente estas corrientes epistemológicas, ante la posibilidad o la forma de conocimiento, se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Las fuentes del conocimiento como empirismo, racionalismo. La base del conocimiento se clasifica en objetivismo, subjetivismo, relativismo. El contenido del conocimiento se clasifica en realismo, idealismo y la utilidad del conocimiento como pragmatismo. Dentro de esta corriente epistemológica está lo que es el objetivismo. Simplemente este es como una corriente que se centra prácticamente en la realidad y en la existencia del objeto, donde simplemente este objeto es decisivo como un proceso de conocimiento en la cual determina al sujeto apropiándose de las diversas características del objeto para poder reproducirlo en la conciencia. Esto supone que el sujeto aprende un objeto acabado dado con una estructura totalmente definida, reconstruida por el sujeto y se genera prácticamente un nuevo conocimiento. Tanto así que Edmund Husserl, el filósofo de lo que es la fenomenología, distingue dos tipos de intuiciones. Dentro de estas dos tipos de intuiciones está lo que es la intuición sensible, que esta tiene por objeto las cosas concretas e individuales, la intuición no sensible, que tiene por objeto las esencias generales de las cosas, lo que Platón llama idea. Husserl la llama esencia en su momento. El objetivismo en sí afirma que la verdad objetiva es independiente del objeto de la que percibe. La verdad es una sola para todos, existe lo que es la realidad objetiva y es posible conocerla por encima de nuestro sistema, creencias, subjetivismo y de nuestras estructuras cognitivas, en la cual sostiene que desde lo que es el esencialismo se puede afirmar lo que es la esencia de las cosas, en la cual si queremos acceder a lo que es un mundo de las esencias y de la conciencia pura, debemos suspender todo lo que es juicio y colocar lo que es en paréntesis al mundo entero en el que estamos inmersos, incluyéndonos en sí con una actitud radical en la cual se denomina epoche, en la que se consiste en poder prescindir lo que indica el mundo y ni afirmar ni negar nada, solo centrarse prácticamente en el fenómeno de existencia dado en la conciencia en sí. En base a esta lectura donde indicaba Ayn Rand, que indicaba de lo que respecto a lo que es la objetividad, que es como un concepto metafísico, como epistemológico, en el cual se refiere a la relación de la conciencia y la existencia. Metafísicamente es el reconocimiento del hecho de que la realidad existe independientemente de la conciencia de quien la percibe. Etimológicamente es el reconocimiento del hecho de que la conciencia del perceptor del hombre tiene que adquirir conocimiento de la realidad a través de ciertos medios o también a través de la razón, de acuerdo con ciertas reglas como la lógica. En tanto que básicamente la objetividad contiene lo que es la razón de por qué la pregunta en sí. ¿Quién decide lo que es bueno o malo, lo que está correcto o incorrecto, es inapropiado? Nadie decide en base a la naturaleza, no decide, simplemente es el hombre, no decide en cuestiones de conocimiento. ¿En qué se observa lo que es cuando se trata de poder aplicar su conocimiento? Prácticamente el hombre decide lo que quiere hacer de acuerdo con lo que ha aprendido, al recordar que el principio básico de la acción racional en todos los aspectos de la existencia humana es en sí la naturaleza para ser comandada a ser obedecida, en la cual significa prácticamente que el hombre no crea lo que es la realidad y que puede alcanzar sus valores solo tomando decisiones en consonancia con los hechos de la realidad en sí. El subjetivismo prácticamente es
una teoría filosófica que sostiene que la realidad se somete prácticamente a lo que es al pensamiento, es decir, que es lo contrario del objetivismo. Es por eso que para el subjetivismo o el conocimiento humano se funda en el sujeto, puesto que el conocimiento no se da en el objeto, sino quien percibe, que aprende los objetos gracias a la conciencia cognitiva. En base a la comprensión de lo que es la realidad, depende que del sujeto que aprende de sus condiciones particulares o previas al proceso de conocimiento, como su cultura, su educación, su sistema de creencias o todas cuales intervienen en la creación que haga del objeto en su mente en sí, donde el subjetivismo radical afirma que las cosas no existen si no son percibidas tal como pensaba Berkeley, el filósofo irlandés representante del empirismo y del subjetivismo extremo, para que quien ser es ser percibido, es decir, que la realidad objetiva simplemente no existe si no hay un sujeto que le esté percibiendo. El extremo del subjetivismo es lo que indicaba lo que es el solipsismo, que afirma lo único que existe en el sujeto que conoce y llega a la necesidad de establecer lo que es un sujeto trascendental y superior, como lo hicieron el filósofo místico Plotino y otros panteístas que colocaron lo que es un espíritu divino en todas las cosas, en la cual fundamentaban lo que es la verdad. Es así lo que es el proceso del conocimiento, que ya no es aprender un mundo objetivo, sino que consiste en adherirse al sujeto trascendental que proporciona a la conciencia todos los contenidos del conocimiento en sí. Ahora acá tenemos otra lectura en donde indica Samuel Rus, lo que es la ontología de Gorgias en sí. Lo que es pensado no existe en virtud de la ambivalencia, sino que ambivalencia de logos, que lleva a no poder distinguir los contenidos de pensamiento efectivamente existente de lo que no existe en sí en su momento. Lo pensado no existe, pues si afuera todo lo pensado existiera, cualquiera que fuese la manera de ser pensado, pero que todo lo que es pensado tenga que existir no es admitible, pues si alguien piensa un carro que corre por el mar, no por eso ese carro pensado correría por el mar. Además, si lo que es pensado fuera lo único existente, lo que no existe no podría ser pensado, pero esto no es admisible, pues muchas cosas son pensadas como la quimera y no existe prácticamente. Aquí hay una gráfica que representa si según el subjetivismo no existe una verdad absoluta, entonces no es verdad que no existe una verdad absoluta. En base a esto, que indicaba lo que es Mondolfo en sí, en base a lo que es la comprensión del sujeto humano en la cultura antigua, donde el sujeto mediante la experiencia sensible es piedra de toque y juez de la realidad, ya que a través de las diversas sensaciones distingue lo existente de lo no existente, que depende prácticamente depende de no del objetivo, sino del estado subjetivo de cada uno, que varía de uno a otro sujeto y de uno a otro momento de la existencia perspectiva. En base a sexto empírico, indicaba que lo pensado no existente, lo existente no podría ser pensado. No es verdad que sea pensable lo que existe, pues el no ser puede ser pensado, y lo pensado es captado por la facultad intelectual, no por otro sentido en sí en su momento. Bien, bien, chicos, hasta ahí es el repaso del día de hoy, con los temas ya antes mencionados, para que ustedes puedan recordar cuál es el proceso que se conlleva en cada tema. Bien, vamos a visualizar lo que es las siguientes preguntas del cuestionario. La última clase, nos quedamos hasta la pregunta 10, 11, no recuerdo, pero hasta la 11 creo que nos quedamos. Seguimos con la 12, se selecciona cuál es el representante que indicaba la siguiente frase. Todo el mundo se queja de su mala memoria, nadie de su poco entendimiento. Incluso hoy hicimos el repaso de esta pregunta que está aquí. Lo indicaba Aristóteles, Sócrates o David en su momento.
13. Selecciona en la siguiente lista la definición correcta del concepto. Es una imaginación, es una creencia sobre las cosas, es una representación mental de las cosas, es un invento humano. Ustedes seleccionan la respuesta correcta. La 14 dice, con una de las siguientes opciones completa la afirmación. Un silogismo es, ustedes indican, una combinación de conceptos, una combinación concatenada de juicios, un conjunto de palabras con sentido o un razonamiento con premisas y conclusión en sí. Ustedes ponen el literal correcto. La 15 complete seleccionando la respuesta correcta de la siguiente definición. El filósofo inglés David afirmó que las ideas y los conceptos de nuestra conciencia proceden de las impresiones, observación, operaciones. Ustedes indican cuál es el literal correcto. La 16, ¿cuáles son los tres tipos de ideas que distinguías Descartes? Ideas innatas, ideas adventicias, ideas facticias, ideas innatas, ideas físicas, ideas analógicas, ideas reales, ideas adventicias, ideas ficticias. Ustedes escogen cuál es el literal que tiene la respuesta correcta. Recuerden que solamente un literal contiene la respuesta correcta. Por favor, en la 17. ¿Cómo se clasifican los juicios? Como analítico contemporáneo, analítico sintético o analítico espontáneo. ¿Cuáles son los dos tipos de intuiciones que distingue el filósofo de la fenomenología? Edmund Husserl, intuición satisfactoria, intuición no satisfactoria, intuición sensible, intuición no sensible, intuición fenomenal, intuición no fenomenal. Ustedes indican cuál es la respuesta correcta. Complete seleccionando la respuesta correcta. La objetividad es tanto un concepto como metafísico excepcional, metafísico epistemológico, racional o excepcional. Ustedes eligen cuál es el literal que conlleva la respuesta correcta. En la 20 dice, selecciona la definición del relativismo. Es el conocimiento humano que se funda en el sujeto, puesto que el conocimiento no se da en el objeto, sino en quien percibe, que aprende los objetos gracias a su conciencia cognitiva, o sostiene que la realidad que es relativa al sujeto que la percibe, por lo que hay tantas verdades y realidades como sujetos conocentes, o escogen la opción todas las anteriores. La 21 dice, selecciona la definición de idealismo. Para el idealismo, el sujeto es activo en el sentido de que influye en el conocido a partir de sus estructuras cognoscentes y de los procesos que en ellas descansan. La B, según el idealismo, la idea es la materia prima del conocimiento. O C, todas las anteriores. Ustedes eligen cuál es la opción correcta. Bien, chicos, hasta ahí vamos a hacer el repaso de las preguntas. Ya en la próxima clase que tengamos vamos a culminar tanto con el repaso de ya los temas ya antes mencionados, como también cómo están estructuradas las últimas preguntas para el examen, para que ustedes lo puedan realizar el día sábado, ¿sí? Bien, esto ha sido todo por hoy, estimados estudiantes, que tengan un bonito día.